Muy bien, pues buenas noches a todos y bienvenidos a una sesión más del Journal Club. Hoy me da mucho gusto pues presentar al doctor Pedro Iván Barrera. Primero porque es el primer neonatólogo que está en el foro, pero también porque es un profesional de la salud, a final de cuentas, que se ha interesado mucho y sobre todo nos ha apoyado también mucho en el tema de los niños con cardiopatías congénitas, por supuesto en toda la parte de terapia de intensivo neonatal, pero siempre ha estado como muy adentro, muy dispuesto, muy involucrado con el tema de las cardiopatías congénitas. Y bueno, cabe mencionar que es referente a nivel nacional y mundial. Iván es el jefe de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Infantil Privado. Y bueno, ese es su centro de mando, pero sé que andas por todos lados, Iván. De verdad Sí, estoy encantado y seguramente muchos de nosotros lo mismo en tenerte en este foro. Siéntete pues bienvenido y así como tú decías, estás feliz con nosotros también de tenerte por aquí. Y bueno, pues la palabra es tuya. Nos vas a hablar acerca del uso de levosimendan en la hipertensión pulmonar con falla ventricular y sé que aparte, pues ya tienes tus buenos casos por ahí, entonces pues Iván, la palabra es tuya y muchas gracias por estar aquí con nosotros. pues muchas gracias al doctor Carlos, a todo el grupo de cardiólogos y cirujanos cardiovasculares, el doctor Bolio, a todos los que ya hemos tenido en conjunto trabajar. Y sí, bueno, soy neonatólogo y créame que al principio yo egresé del Instituto Nacional de Perinatología, donde ahí mismo trabajé por un tiempo y realmente casi no veíamos las cardiopatías y veíamos, pero solamente muy en general, hacíamos lo que teníamos que estabilizar y los derivábamos, ¿no? Quiero decirles que mucho tiempo, como nosotros como neonatólogos hemos aprendido mucho a manejar la ventilación, surfactante, etcétera, cosas de esas, pero muy poco habíamos visto o nos habíamos adentrado a totalmente a la hemodinamia. Hace unos años ya trabajando con el grupo del doctor Carlos Alcántar, con el doctor Bolio, con el doctor Zárate, con Iñaki, empezamos a notar muchas cosas y bueno, este es un tema que quisiera compartir y les voy a presentar estos dos artículos más para que ustedes vean. Y bueno, es estos medicamentos que nos ayudan mucho a comprender la parte hemodinámica. Vamos a empezar para darle inicio. Bueno, primero les quiero poner esta frase, que es una frase del karma, y dice, la historia se repetirá hasta que asimilemos las lecciones que debemos aprender. Si una situación negativa se presenta una y otra vez es porque en ella hay algún conocimiento que debemos adquirir. Hay que enderezar y construir nuestro camino. Lo pongo porque a veces nos quedamos muy centrados en lo que nos enseñaron, en lo que aprendimos, y es muy difícil hacer ese change, ese cambio de ver que ya estamos avanzando y hay cosas diferentes, cosas nuevas. Quiero comentarles que muchos de ustedes que son cirujanos cardiovasculares, muchos que son cardiólogos, muchos son intensivistas, manejamos mucho en pacientes con problemas de choque, problemas de falla ventricular, etcétera. Manejamos muchas aminas. Todas las aminas, generalmente la mayoría pues de las aminas que usamos en forma común, generalmente actúan en los receptores beta o en los receptores alfa, cualquiera de esos dos. Y ellos lo que hacen es meter el calcio intracelular y esto va a hacer que activen a las fibras de miocina y esto hace la contracción, ¿no? O la función que nosotros queremos saber. Y nos habíamos quedado en esto y siempre actuamos en los receptores de calcio, ¿no? Y es lo que generalmente optamos y entonces es lo que generalmente nos funciona para hacer la contracción cardíaca. Pero tenemos nuevas cosas, tenemos nuevos medicamentos que ya no están actuando ahora directamente en estos receptores, porque cada vez que tú activas un receptor alfa, un receptor beta, al hacer intercambio, al entrar el calcio, se consume oxígeno, porque actúas todo el mecanismo y esto va a aumentar la contracción, depende para qué lo vayas a usar, pero va a consumir oxígeno. El levosimendan, siendo que estos son, un poquito de la pantalla, que estos son unos efectos que es lo que él hace. El levosimendan, bien, es un agente que sensibiliza el calcio.
y tiene efectos de todo, inotrópico, lucitrópico y vasodilatador positivo. Este no actúa en los receptores alfa o beta. Realmente este actúa al unirse a la troponina C y esto hace que haga la contracción. ¿Qué hace esto? Como no está activando los receptores alfa y beta, como no lo está activando, entonces no está produciendo un aumento de calcio intracelular, que eso nos va a ayudar para que no solamente haya contracción, sino que haya relajación en el músculo cardíaco. Además hay vasodilatación sistémica pulmonar y coronaria y además abre los canales de potasio en el músculo liso, que esto nos va a ocasionar que haya una vasodilatación pulmonar. Por eso es interesante para nosotros. Esta es una explicación muy, pues muy bioquímica, pero yo les quiero decir que para mí como veo al levosimendan, es como tal vez nuestras mamás, ¿no? Cuando nosotros hacíamos un reguero, ¿verdad? Tirábamos, vamos a decir que estamos jugando y estamos activando los receptores beta, los receptores alfa, y lo único que hacemos tanto activar estos receptores, tiramos calcio por todos lados, ¿no? Y entonces hay un regadero de calcio y el levosimendan lo que hace es que llega y recoge o recaptura todo este calcio, lo limpia para que el corazón trabaje en una mejor condición. Esto para nosotros es muy importante porque una vez que estás metiendo todos los receptores, a veces nosotros decimos, le digo a los cardiólogos, vemos como que el corazón está caliente porque está tan aumento de contracción, más en el neonato, es lo que vamos a ver nosotros, que está contraído en tanta forma, tanta rapidez, porque hay mucho calcio y no está dando tiempo a que haya la relajación. Y ustedes bien lo saben, la relajación o la diástole nos va a ayudar a todo el sistema de coronarias y nos va a ayudar a nutrir ese corazón. Entonces yo veo el levosimendan como la mamá que va y recaptura y recoge y limpia el calcio en la célula cardíaca. Yo creo que viendo ese ejemplo ya se nos va a complicar esto. Y ustedes pueden verlo aquí en esta otra diapositiva. Vemos cómo todos estos receptores van a actuar casi en el mismo, alfa o beta, dependiendo, pero van a hacer la misma acción que es el calcio, ¿no? Bueno, aquí le puse la vasopresina, pero ahorita no vamos a hablar sobre esa. Pero vean, el levosimendan no actúa aquí. También eso es importante porque a veces ponemos tantas aminas y estamos bloqueando ya estos receptores. Y aunque tú quieras subirle más a estos medicamentos, llega un momento en que ya están bloqueados. Y entonces ya están bloqueados y de todos modos ya no van a hacer acción. Porque es como yo les explico en algunas ponencias, es como vas al baño y ya están todos ocupados, por más que quieras ir, ya no hay dónde actuar. Entonces ya están bloqueados los receptores. Y el levosimendan dice, ¿sabes qué? Yo no necesito los mingitorios o el baño, ¿no? Yo puedo hacer en otro lado. Y entonces eso, cuando estamos muy bloqueados con estos receptores, nos ayuda el levosimendan porque actúa en otro lado. Y eso para nosotros nos ayuda. Quiero decirles que si ustedes buscan o hacen una búsqueda exhaustiva en todos los metabuscadores, realmente hay poco sobre el levosimendan en neonatos. Quise traer estos dos artículos a colación y irlos desglosando poco a poco. Puse muchas letras porque bueno, quiero que vean el artículo completo, pero voy a tratar de ir resumiendo para que no se haga esto tan tedioso, ¿verdad? Pero vean, es una inotropía que hace el levosimendan, una inotropía positiva. Tiene efectos antiisquémicos. ¿Por qué? Porque no está actuando en esos receptores y entonces no consumen el oxígeno. Hay pocos datos sobre el levosimendan en neonatos y en este artículo van a ver o nos van a mencionar 2 reportes de casos con una insuficiencia cardíaca aguda y una hipertensión pulmonar, que los vamos a ir desglosando. El primer caso es un bebé de término que nace con 3,420 kilos. Al nacer presenta una puntuación de VAC-VAR 5 al minuto, 7 a los 5 minutos. Después empieza con datos de dificultad respiratoria. Nosotros los que somos neonatólogos vemos esto muy común. Un bebé que nace con un problema, le das apoyo, empieza con dificultad respiratoria, esa dificultad respiratoria va avanzando hasta producir una hipertensión pulmonar, con un índice de oxigenación de 27 y tuvo que manejarlo con óxido nítrico sin mejoría. Buenas noches. Entonces, nosotros podemos ver que le toman un ecocardiograma y vean lo que encuentran. Una dilatación del ventrículo derecho, un cortocircuito de derecha a izquierda a través del agujero oval, una insuficiencia tricuspide, que es la ITR,
y se estima en una hipertensión pulmonar de 70, pero además hay una hipoquinesis del ventrículo izquierdo y vean cómo el FEBI empieza a bajar. Generalmente antes los neonatólogos, o a muchos ahorita todavía los neonatólogos, al paciente que tiene hipertensión pulmonar, pensamos únicamente en el ventilador y pensamos únicamente en resolver el ventilador. Y cuando hablábamos nosotros, apoyarnos con el cardiólogo, le hacía el eco y nada más nos interesaba decir, ¿cuánto tiene de presión pulmonar? No, pues tanto, vamos, pero no investigábamos si tenía FEBI, si tenía nada de esto. En esto se investigan y también le toman concentraciones séricas de creatinina quinasa y troponina, encontrando un aumento respectivamente. Entonces, siguiendo el caso de este paciente, vean cómo además, ahorita lo vamos a discutir más adelante, vean cómo además presenta una hipotensión. Y esto le empiezan a manejar con dopamina o dobutamina, presentando una taquicardia súbita, por lo tanto, una hipoperfusión periférica, por lo cual suspenden esas aminas. Inician levosimendan en una dosis de 0.05 microgramos kilo minuto y aumentan hasta 0.1 microgramo kilo minuto durante las siguientes 12 horas. Después de 12 horas, la presión arterial sistólica o sistémica, vamos a ponerlo, que le ponen ellos con estas siglas, se normalizó. Y en el ecocardiograma empiezan a ver una mejoría, vean, de la fracción del FEBI y de la presión pulmonar. Se hace isosistémica, ya no está compitiendo, y entonces empieza a haber un equilibrio entre la presión pulmonar y la presión sistémica. Debido a que ustedes saben, cuando hay mucha hipertensión pulmonar, puede ser suprasistémica si está rebasando la aorta, o puede ser que la aorta gane, y entonces hay un pleito ahí entre ellas dos, ¿no? Lo que queremos es tener una buena relación para que esto vaya mejorando. Aquí en esta gráfica, una gráfica de puntos de dispersión, podemos ver, vean, aquí la relación antes está muy suprasistémica con la presión pulmonar y la presión sistólica o sistémica, y se va regularizando. En 12 horas, 24 y 36, vean cómo se va haciendo una regularización entre las dos presiones, entre la presión pulmonar y la presión sistémica. Y vean cómo va incrementando el FEBI. 12 horas, 24 horas, 36 horas, con un adecuado resultado, y además va bajando el lactato. En este caso de este recién nacido. El segundo caso que ellos ponen en este artículo es otro bebé con un peso de 3 kilos 480, este tiene un aneurisma de vena galiano, que presenta un choque cardiogénico complicado con una hipertensión pulmonar severa. Vean, además presenta taquicardia y presenta datos de choque. Inmediatamente se inicia ventilación y ponen una infusión de prostaglandinas, además de usar hilopros y óxido nítrico para la mejoría de la hipertensión pulmonar. ¿Cómo evoluciona? Toman un ecocardiograma donde ven cómo están agrandado la parte de los cortes ahorita lo vamos a ver en la radiografía, cómo está agrandado la silueta cardíaca. Hay cortocircuito de derecha a izquierda a través del foramen de conducto arterioso con una ingurgitación de la válvula tricuspidia que permite estimar una presión suprasistémica pulmonar de 65 y un FEBI reducido en 42%. Además, la aorta torácica tiene un flujo teledistólico inverso debido al robo del aneurisma. Muy bien, 12 horas con mala evolución, con deterioro, y vean hasta dónde va a bajar el FEBI. Hasta un 40%, y además desciende la troponina y sigue aumentando el lactato. En este paciente también se inicia levosimendan con una dosis de 0.1 microgramo kilo minuto y va subiendo hasta 0.5 microgramos kilo minuto. En la radiografía podemos ver, no mejora la silueta cardíaca, pero ustedes pueden ver cómo aquí el pulmón está totalmente con un aumento del flujo y aquí disminuye totalmente. Asimismo, hay cambios, ¿no? En el nivel de la troponina va en incremento y empieza a mejorar el paciente. El FEBI, vean aquí lo ponemos, FEBI alcanza hasta un 65, de un 40 que estaba a un 65. Nada más que, sin embargo, bueno, este paciente presentó falla renal y tuvieron que hacer una hemodialifiltración o una utilización de prisma venoso, pero se retiró 12 días después. Este es el primer artículo que reporta solo 2 casos. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, en los dos el uso fue exitoso, mejorando la disfunción del ventrículo izquierdo y el deterioro del VD. Mejora la troponina
Y asimismo se muestra, los dos mostraron pues afección biventricular con hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar lo vamos a ver más adelante cómo empieza a ser fallo del BD y posteriormente del BI. Entonces, en los dos, dice, se empleó levosimendan como un agente inotrópico de rescate. Bueno, en el primero porque hizo arritmias, en el otro porque un choque refractario cardiogénico, y el tratamiento fue muy complementario con milrinona, basado en experimentos, y debido al caso del primero que fue arritmogénico y en el caso del segundo, por eso decidieron usar el levosimendan con unos efectos o un uso que mejoró los dos pacientes en el FEBI y en su evolución. Bueno, levosimendan, como lo comentan aquí, es un agente inotrópico. Todavía se discute el uso, obviamente. Hay poco sobre el levosimendan y aquí lo comentan en las que pongo aquí en color amarillo. Dice, en el caso 1, la depresión prenatal fue la causa del desencadenamiento de la hipertensión pulmonar y en el caso 2, pues fue por la fístula arteriovenosa secundaria al síndrome de vena galiano. En ambos casos, las arterias coronarias mostraron una urgencia en el curso del diámetro que estuvo normal. Y como agente inotrópico con potentes efectos vasodilatadores, también sobre la vasculatura pulmonar, el levosimendan ofreció potencias o beneficios en estos pacientes, como lo habían reportado en algunas cardiopatías congénitas con el síndrome de bajo gasto cardíaco y presencia de hipertensión pulmonar alta. Hasta la fecha, solo hay informes y se descubre el uso de levosimendan en el periodo neonatal para el tratamiento de insuficiencia coronaria complicada con hipertensión pulmonar. Hoy vamos a resumir poco a poco los dos artículos. Bueno, en el otro artículo que también vamos a discutir, sí ya es más relacionado en un paciente o pacientes neonatos. Es un artículo, un ensayo clínico controlado. Aunque aquí dice controlado y aleatorizado, ahorita lo vamos a ir desglosando. Es un tipo de estudio de una corte pequeña. No es un ensayo clínico como tal, pero sí está aleatorizado y es después de una cirugía correctiva o de cirugías correctivas. Bueno, voy a tratar de resumir un poquito para que no se vea todo esto muy tedioso, pero generalmente lo que estuvieron viendo de estos pacientes fue que presentaban el síndrome de bajo gasto cardíaco. En estos pacientes que eran posoperados de diferentes correcciones cardíacas y todos ellos presentaban este síndrome que lo ponen con estas siglas de LCOS. Entonces, esto y la mala perfusión necesitaba utilizar diferentes fármacos, como pueden ser combinaciones, pero muchos de estos fármacos, y más en los neonatos, como lo vamos a ver más adelante, en los neonatos generalmente es difícil a diferencia de un paciente pediátrico. Pareciera que son iguales, pero créame que la diferencia desde el nacimiento hasta a los 30 días que nosotros como neonatólogos vemos, los receptores son menos receptores, tienen menos reserva cardíaca y actúan menos hacia las aminas. Esto nos complica totalmente el manejo. Bueno, este es un estudio prospectivo, aleatorizado, abierto, de la unidad de cuidados intensivos de la parte de Italia. Y bueno, se sometieron a la clasificación. Es importante que solamente encontraron que solo agruparon los de la clasificación 3 y 4 y recibieron todos infusión de levosimendan a 0.1 microgramo kilo minuto y los comparaban con los que no tenían o no usaban levosimendan. El objetivo, el uso de levosimendan al soporte vasoactivo después de una cirugía cardíaca al reducir el síndrome de bajo gasto cardíaco posoperatorio. Además, vieron signos clínicos como taquicardia, oliguria, seminas frías, acidosis metabólica, el lactato. De los objetivos secundarios, vieron el péptido natriurético, la presión arterial media, la diálisis, días de ventilación, estancia en UCIN, la sobrevida y efectos colaterales. Muy bien. Este es un estudio, el otro fue un reporte de casos, este sí es un estudio un poquito más completo a nivel de la metodología. Y en los pacientes que el CPB quiere decir pacientes que tuvieron una intervención cardíaca utilizando bypass, se realizó en todos los pacientes, tuvieron hipotermia moderada, los volúmenes de la bomba estuvieron entre 150 y 200 mililitros y manteniendo un hematocrito y una hipotermia en el paro circulatorio de 18 grados. Se utilizaron diferentes fármacos inotrópicos y el objetivo es mantener una presión arterial media mayor de 45, ¿no? El diseño del estudio
por el diseño no permitió bajar la infusión se tenía que mantener a lo que habían puesto de punto 1 y solamente se podría suspender si había efectos colaterales. Para los estudios, para la clasificación de los datos demográficos se utilizan desviación estándar, medias, intercuartiles, ahorita lo vamos a ver. Y para la prueba ya analítica se utilizan una prueba de T-de-Student para las cuantitativas con prueba de Matt-Winde y una nueva y cuadradas para para hacer la diferencia entre los grupos. La comparación es pareada mediante una prueba de Wilcox. Y bueno, la prueba es con una estadística de significancia con una P de 0.05 y se hace un intervalo de confianza que se llama con una terminada de doble cola o de doble salida. Digo, es lo mismo, es una cosa ahí estadística que ellos utilizan. Fueron un total hubo más pacientes, pero fueron excluyendo diferentes pacientes porque no contaban con los criterios de inclusión y se quedaron 32 pacientes con levosimendan y 31 sin utilizar levosimendan. Todos estos fueron operados quirúrgicos, fue una corrección cardíaca y como ustedes pueden ver no hay una diferencia entre un grupo y otro. ¿Eso qué nos quiere decir? Que puedes comparar los grupos. O sea, mientras no hay una P significativa en estos no debe de haber P para que tú veas que los dos grupos son comparables. En los resultados, con respecto al objetivo principal del estudio, que era la incidencia del síndrome de bajo gasto cardíaco, se encontró que mejoraron con un 37% del grupo de levosimendan contra un 61% de los grupos de controles, con una P, aunque no fue muy fuerte estadísticamente, pero tiene un punto 0.59 o radio de 0.38 con un intervalo de confianza de 0.14 a 1. Esos son buenos resultados. Aquí podemos ver en esta otra gráfica cómo en los casos que tenían levosimendan, a diferencia del control, en las horas, un score que ellos marcaron de utilización de más inotrópicos fueron utilizados menos inotrópicos en combinación con los que no utilizaron levosimendan después del evento quirúrgico. El lactato, como ustedes pueden ver, en la utilización de levosimendan estuvieron más bajo durante las horas de inicio de levosimendan con una P de 0.05 a diferencia de los controles, ¿verdad? No hubo datos significativos en otros datos como días de hospitalización o días de ventilación mecánica. A pesar de que tomaron varios datos, como ustedes pueden ver, aquí están los grupos, ¿no? Grupos de 6 horas, 12 horas, 14 horas. Tomaron frecuencia cardíaca, presión arterial media. No hay mucha diferencia entre todas estas variables. Generalmente lo único que hubo una pequeña diferencia fue en la frecuencia cardíaca, que fue mucho mejor con una P de 0.008 en los pacientes que se utilizaron levosimendan. Por tanto, también se estudió un marcador de riesgo de falla orgánica múltiple para ver si los que utilizaban levosimendan o no utilizaban levosimendan. Aquí lo que quiere ver con este estudio es que si los que utilizaban levosimendan tenían más riesgo a tener falla orgánica múltiple a diferencia de los controles. Y como ustedes pueden ver aquí, lo que no queremos encontrar es que haya una P significativa. Por lo tanto, no hay una P significativa, quiere decir que no aumentó como tal el riesgo. Entonces, comentan los autores, voy a subir la camarita, que en este estudio fue un ensayo clínico, un ensayo prospectivo de utilización de levosimendan administrados en recién nacidos después de una cirugía cardíaca. La optimización de la concentración de calcio y la afinidad ejercida por el levosimendan es útil para los neonatos porque tienen un corazón inmaduro y es mejor la utilización de sensibilizar al calcio porque estos ya vienen. Los neonatos ya son poco sensibles al calcio y pueden ser de mucha utilidad en pacientes posoperados de cardiopatía, a diferencia de los adultos con levosimendan. No se observaba ningún efecto secundario, principalmente lo que hemos platicado con algunos cardiólogos, y no sé si por acá estarán los cardiólogos con los que estamos viendo estos pacientes, y lo que más nos interesa es que estos pacientes, como son neonatos, se hipotensan muy rápido, pero la verdad, en este estudio no se encontró ningún paciente que presentara una hipotensión sostenida o grave o de riesgo. Bueno, como todos los estudios, no todos los estudios son perfectos, y entonces ellos comentan que tienen varias limitaciones. Es bueno saber las limitaciones de los ensayos. En primero, dicen, el ensayo es piloto,
Es abierto, ¿qué quiere decir abierto? Que fue doble ciego, ¿no? O sea, que no pusieron, no sabemos a quién le estamos dando levosimilar, no, fue prácticamente como pensar que fueron escogidos, pero no obstante, comentan ellos que sí fueron muy objetivos en los resultados. También había diferentes hospitales donde no sabían si realmente, pues para uno puede ser un síndrome de bajo gasto cardíaco, no tiene muy marcado cómo diferenciar esto. Y lo otro, bueno, no alcanzaban un tamaño de muestra, esto también te disminuye. Para el tamaño de muestra tendrían que ser un arriba de un paciente de 70, de acuerdo de la fórmula que utilizan, que fue una diferencia de proporciones, pero no lo alcanzaron, pues excluyeron mucho y esto también puede dar que tengan un error tipo 2. Eso dicen, ellos mismos dicen, en un futuro con una corte de aproximadamente 150 pacientes por un brazo sería mejor para ver mejores resultados. La infusión de levodopa no tuvo impacto muy significativo estadístico, aunque sí tiene una pequeña tendencia, pero no como ellos querían ver, por ser una pequeña corte. Por eso lo comentan, es pequeña. Ellos comentan que si fuera una corte, un brazo de 150 pacientes, podríamos ver que fuera más significativo, con una P más fuerte en mejoría a los que utilizan levosimendan. Sin embargo, el levosimendan fue bien tolerado, eso es importante. Para mí es un buen artículo porque el ya ver que fueron bien tolerados y que mejoró algunos parámetros hemodinámicos es importante. Los datos prospectivos más amplios sobre los días de hospitalización, la supervivencia y algunos otros datos no hubo una diferencia significativa como en el síndrome de bajo gasto, pero bueno, ellos recomiendan que todavía por falta de estos estudios, por falta del tamaño de muestra, por falta de más ensayos clínicos, que sean aleatorizados doble ciego, que sean con una corte con más pacientes, podrían recomendarlo como en forma rutinaria en pacientes neonatos posoperados de bajo gasto cardíaco que presenten un síndrome de bajo gasto posterior a la cirugía. Muy bien, estos son los dos artículos que ya los discutiremos adelante, pero ahora quiero comentarles ya un poquito de lo que nosotros estamos viendo. Quiero comentarles que la hipertensión pulmonar persistente en recién nacido para nosotros es algo muy común que vemos y puede ser secundario a un problema de pulmón, puede ser secundario a una cardiopatía, puede ser secundario a una cirugía posquirúrgica. Nosotros, obviamente, como neonatólogos vemos más, generalmente, pues, secundarios a problemas pulmonares, ¿no? Es importante nosotros conocer la fisiología del recién nacido, porque en el recién nacido tenemos ya cortocircuitos que ya están por ende y además no es lo mismo estar manejando un bebé a las 38 semanas que un bebé de 34 semanas o un bebé de 30 semanas. Ni los receptores, ni el óxido nítrico y tal vez, no lo sé todavía, pero ni el levosimendan pueda ser la misma acción en un paciente más prematuro que en un paciente más de término, como aquí lo mencionan. En un paciente más pequeño, la respuesta del óxido nítrico simplemente no es óptima, por poner un ejemplo. Ahora, nada más para comentar, cuando hay un problema pulmonar o en algunos casos un problema cardíaco, obviamente, como ustedes pueden ver, aquí está la rama pulmonar, este es un corazón en la parte hacia abajo de cabeza, vamos a ponerlo, estos son los ventrículos, acá están las aurículas. Entonces, al haber un problema pulmonar, toda esta presión se ejerce hacia atrás, ¿no? Y esta presión que se ejerce hacia atrás, no solamente en el problema de hipertensión pulmonar, en el neonato, solamente es un problema pulmonar, aunque sea la causa pulmonar, sino esta resistencia que va hacia atrás, empieza a haber mayor resistencia o mayor presión en la parte derecha del corazón. El corazón, como ustedes lo saben, la parte derecha del corazón tiene mucha capacidad de volumen, pero no aguanta la presión, y menos en un pulmón inmaduro, en un corazón inmaduro. Al haber esto, obviamente rompe la fuerza de la tricuspidia y por eso se regresa la sangre hacia acá. Pero para nosotros más importante es que empieza a fallar porque está aumentando la poscarga del ventrículo derecho. Además, están los cortocircuitos, como ustedes pueden ver, que es de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque hay mucha presión aquí y tiene que buscar una forma de salir y sale por el conducto arterioso. Entonces, muchos
anteriormente neonatólogos y cardiólogos teníamos un paciente con hipertensión pulmonar y ya nos han pasado a nosotros y le tomaban un eco y decían, no, pues tiene hipertensión pulmonar impresionante, pero también tiene un conducto grande con mucha repercusión y entonces se estresaban y decían, hay que tratar la hipertensión pulmonar y el conducto arterioso. No, el conducto arterioso en este momento lo está ayudando para liberar la presión. Es más, si encuentran que esto se cierra, probablemente vas a aumentar más la poscarga del lado derecho y entonces vas a tener más problemas. Además, esto va a disminuir lo que llega, porque como no le está llegando tanta sangre al pulmón, vas a alterar el VQ y esto va a llegar poca sangre también a la aurícula izquierda y por ende al ventrículo izquierdo. Al tener esto vas a tener una precarga disminuida de la parte izquierda o ventricular izquierda y esto va a disminuir la presión, ¿cómo se llama? Sistólica, o sea, para poder sacar la sangre, ¿no? Y esto va a caer en una hipotensión arterial sistémica. Y esto puede caer en un choque por hipertensión pulmonar. En este otro diapositiva podemos ver, aquí está normal, el bebé nace, se disminuyen, bajan las presiones, o sea, estaba hablando del pulmón, se libera el pulmón, el cortocircuito por el foramen oval va a ser de izquierda a derecha, por lo cual el foramen se va a tener que cerrar, y el cortocircuito del conducto arterioso, que también va a ser de izquierda a derecha, va a producir que el conducto arterioso se haga este movimiento que es como de torsión, y esto en unos 7 a 10 días lo va a cerrar. Si hay un problema, ya sea cardíaco o pulmonar, lo que va a ocasionar es que estén abiertos los cortocircuitos, porque hay mucha presión en la pulmonar. Al principio, si nosotros tomamos un eco, en principio de una hipertensión pulmonar, vamos a encontrar que es hasta bidireccional los cortocircuitos, tanto en el foramen como en el conducto arterioso. Pero al estar regresando la sangre a la parte derecha, empieza a tener un problema de poscarga alterada en el lado derecho, en el ventrículo derecho. Y si esto no lo mejoramos, vamos a seguir aumentando. Vean cómo se hincha, por decir así, perdón, por el dialecto, pero se hincha, se agranda, lo que se dilata, pues para decirlo correctamente, lo que es el ventrículo derecho, y esto empieza a caer en una falla ventricular porque está aumentada. Vean cuánto aumenta la poscarga derecho y empieza a comprimir el lado izquierdo y empiezan los cortocircuitos de derecha-izquierda y derecha-izquierda. Si esto no mejora, vamos a llegar a una hipertensión pulmonar con falla ventricular izquierda. Ya no solamente falla ventricular derecha, sino falla ventricular izquierda. Y entonces no solamente vamos a estar manejando el pulmón, aquí tenemos que manejar un corazón con falla ventricular derecha y un corazón con falla ventricular izquierda. Este es un ecocardiograma y nosotros nos apoyamos, ustedes pueden ver, cuando una hipertensión pulmonar severa, le pedimos al cardiólogo para que nos empiece a tomar un eco funcional. Funcional quiere decir que nos diga cómo está la función. No que tenga una cardiopatía, no que tenga una alteración, sino que en ese momento me diga a mí si la hipertensión pulmonar es tan severa, está alterando, vean cómo está alterando el TAPSE, y esto, o el TAPSE como ustedes quieran, esto me está hablando que hay una falla ventricular derecha, además de los cortocircuitos, y también desvía el septum y empieza a tener una falla ventricular izquierda. Y los cortocircuitos que están de derecha a izquierda. Esto me empieza a complicar. Aquí tenemos el esquema bonito y aquí vemos todos los cortes ecocardiográficos. Entonces, si tenemos un paciente con hipertensión pulmonar, nosotros ¿cómo hacemos el manejo, no? Si es pulmonar, hay que arreglar la hipoxemia con óxido nítrico, con ventilación, etc. Y nos dice el cardiólogo tiene hipertensión pulmonar. Entonces, si hay un decremento de la precarga izquierda y un incremento de la poscarga derecha, estamos pensando que tiene una falla ventricular derecha y una falla ventricular izquierda. Si el paciente tiene la presión arterial sistémica normal, podemos usar la milrinona. Pero si el paciente está hipotenso, tenemos que ver otros medicamentos como vasopresina, y en este caso la pregunta o la controversia es, ¿sería adecuado utilizar en este caso levosimendan, ya sea concomitante con la milrinona o concomitante con dobutamina o vasopresina? Volvemos al mismo en los artículos que hablan de hipertensión pulmonar de neonatos. Sin hipotensión arterial dicen puedes usar milrinona, de acuerdo, que tengas una presión arterial mayor de 45.
y el levosimendan, ¿dónde y cuándo lo vamos a utilizar? Lo que queremos ver nosotros es que si lo podemos utilizar cuando el cardiólogo nos esté diciendo que en el paciente con hipertensión pulmonar está teniendo falla ventricular derecha o falla ventricular izquierda. Entonces el FEBI está disminuido, como lo vimos en los casos reportados, y en este momento, si el FEBI está disminuido, si el TAPSI está disminuido, si el BTI de la pulmonar está disminuido, entonces es el momento clave para en forma concomitante usar levosimendan. De aquí mismo, entonces, si hay poscarga derecha aumentada, pero sin hipotensión, podemos utilizar milrinona o levosimendan. ¿Qué es lo importante? Cuando hay una falla ventricular derecha en hipertensión ocasionada por hipertensión pulmonar. Y si el paciente presenta una hipotensión arterial sistémica con alteración en la reperfusión, buscar que tiene una falla ventricular izquierda porque está disminuida la precarga del lado izquierdo, y esto nos evita salir el volumen sistólico, y esto nos puede caer en una hipotensión y en un choque. Y bueno, en este artículo no les voy a poner todo esto, pero quiero que vean cómo es un artículo de hipertensión pulmonar y este autor empieza a decir, puedes manejar todos estos aminas, pero lo importante de esto, quiero comentarles que va por paso, pero ya pone el levosimendan. Aquí lo pueden ver ustedes, Rosas. O sea, ya lo está poniendo, pero con una cautela, ¿no? De hecho, en este artículo del 2021, muy reciente, vean cómo está el título. Manejo de hipotensión sistémica en pacientes de término con hipertensión pulmonar. Y dentro de todo el artículo pone este apartado y dice, puedes utilizar levosimendan. No se arriesga tanto porque dice, bueno, si vas a usarlo tienes que reducir un poco la milrinona si ya tienes milrinona, porque puede causar, entre las dos puede causar más hipotensión, y es una clase tipo 2 o un consenso. ¿Qué quiere decir? Que todavía no hay mucho sobre el levosimendan. Entonces, tenemos esta incógnita si en pacientes posoperados, antes de pacientes posoperados con un síndrome de bajo, pacientes neonatales posoperados con un síndrome de bajo gasto cardíaco o una falla ventricular derecha y pacientes con hipertensión pulmonar con falla ventricular derecha, podemos utilizar el levosimendan. No les quise poner todavía a colación, pero sí les quiero decir que nosotros en el infantil privado hemos tenido bastantes pacientes con hipertensión pulmonar. Hoy llevamos un total de casi de 25 pacientes que presentan hipertensión pulmonar por diferente causa. La mayoría son por problemas pulmonares. Y hemos utilizado levosimendan junto con la doctora que yo trabajo, la doctora Leslie, que es neonatóloga, que me ha ayudado bastante también, porque hemos valorado mucho. Creo que el punto, a pesar de que sepamos todo esto, también el punto clave es cómo lo vas a diluir, dónde lo vas a pasar y cómo vas a ir subiendo las dosis. Nosotros estamos haciendo este seguimiento. Muy pronto vamos a hacer una publicación sobre estos casos. Teniendo esta publicación y tenemos buenos resultados, está con nosotros ayudando también el doctor Zárate, el doctor Iñaki. Teniendo estos resultados, yo creo que les puede servir a ustedes mucho porque lo podemos traspolar ya en pacientes posoperados de cardio que tengan este síndrome de bajo gasto cardíaco. Bueno, con esta frase dice, lo importante, yo pienso, como siempre he dicho, no pensar que somos todólogos, sino yo creo que si cada quien conoce, hace y hace algo y en estas cardiopatías complejas, si el cirujano nos apoya, hemos trabajado con los doctores de cirugía cardiovascular, con los cardiólogos, yo creo que nos ayuda mucho que cada quien lleve ¿cómo se dice? Un manejo, pero al mismo tiempo lo comentamos y yo creo que nos ha dado un buen resultado. Pues yo les agradezco mucho y no sé si tengan algunos comentarios o preguntas, con todo gusto. Muchísimas gracias, Ivancito. Pues creo que sí es una plática muy enriquecedora. Hemos hablado ya en varias sesiones del uso del levosimendan y cada vez ha tenido ya mayor auge, pero creo que también ese mundo del recién nacido siempre es
fundamental el saber que existen ciertas o muchas diferencias en la fisiología y en la fisiopatología que a veces nosotros dejamos de lado y creo que también importante mencionar esta suma de esfuerzos, como bien lo decías, y el hecho del trabajo en equipo en el que cada uno ve la parte en la que se considera más experto y hemos tenido buenos resultados. Yo quisiera preguntarte a ti, y bueno, y por supuesto veo, hay muchos intensivistas en la mesa. Siempre que tenemos un paciente con hipertensión pulmonar y falla ventricular, o al revés, probablemente falla ventricular derecha asociado o no a hipertensión pulmonar, pues siempre pensamos en que la vasodilatación pulmonar, disminuirle la poscarga al ventrículo derecho es como nuestra estrategia. Pero también tenemos probablemente lo que nosotros estamos familiarizados, milrinona, levosimendan, óxido nítrico. ¿Cuándo utilizan uno, cuándo otro, cuándo el tercero y cuándo los tres? ¿O por qué no dos o por qué no tres? ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, yo voy a platicar la experiencia de nosotros en los neonatos, ¿no? Hay los doctores intensivistas que nos compartan pues, su experiencia en pacientes pediátricos. Nosotros lo que estamos haciendo, vemos al paciente que tiene problema de hipertensión pulmonar y no lo iniciamos, si es problema por causa pulmonar, no lo iniciamos inmediatamente, ¿no? Lo que quiero comentarles es que nosotros estamos muy de la mano, de verdad. Hay un paciente que está con hipertensión pulmonar y tenemos al cardiólogo casi ahí todos los días, pobre del doctor, es que los despertamos y ven y tómale uno y tómale uno. Porque nos ayuda mucho, como repito, el eco funcional, el ecocardiograma funcional, no solamente es que el neonatólogo sepa hacerlo, como quieran, eso independiente, sino que el neonatólogo entienda la función, o sea, que entienda que cuando hace los cortes puede interpretar la función. Entonces, nosotros tenemos hipertensión pulmonar, comentamos con el cardiólogo hace el abordaje y nos dice, ¿sabes qué? Tiene tal y tal, tal. Al ver datos que tiene de falla ventricular, si no está el neonato, hablando del neonato, porque el neonato responde así rápido a los medicamentos. Si no está muy hipotenso, o aunque esté relativamente, pero no hay datos de hipoperfusión, podemos usar milrinona. Lo que hacemos nosotros es utilizamos milrinona 72 horas y hacemos switch con levosimendan 72 horas y volvemos a hacer un switch si es que lo necesita. Generalmente como nos ha funcionado es, si no está hipotenso, milrinona 72 horas, luego levosimendan. Si está muy hipotenso, podemos usar otras aminas para mantener la presión arterial y nos vamos, si hay mucha falla ventricular, nos vamos directamente, nos da mejor resultado el levosimendan que la milrinona en nuestra experiencia para la falla ventricular. Eso es en nuestra experiencia. Obviamente van a decir, pues, doctor, pues esa es su experiencia. Sí, pero lo vamos a demostrar muy próximamente. Eso es lo que queremos, ¿no? Demostrar con una evidencia científica que lo que estamos haciendo nos está funcionando, ¿no? Tienes No sé si una alguien quiere pregunta, comentar. tantito, Yerdi, Tata de Colombia. Hola, buenas noches. Ya nos mencionaste la dosis que usas y cuánto tiempo utiliza la infusión. Creo que más o menos lo comentaste en cuanto a 72 horas, pero la dosis que usas 72 horas. y la dosis. La dosis, nosotros somos 0.05, iniciamos muy bajita, 0.05. A veces iniciamos 0.03. O sea, la verdad no tenemos una dosis todavía establecida, pero la más estándar que hemos utilizado es 0.05. De ahí casi no nos subimos, es muy raro subirnos, nos mantenemos fijo y lo usamos 72 horas y luego lo cambiamos, porque más de 72 horas sí hay algunos artículos que mencionan datos de efectos colaterales. Por eso ahorita nada más lo estamos usando 72 horas. Probablemente podamos usar más, pero ahorita no nos queremos arriesgar. Digo, estamos haciendo esto tranquilamente protocolizado relativamente, ¿va? Eso es lo que hacemos. Gracias, amigo. Yerdi, qué gusto. Adelante. Aquí, pero muchas gracias, doctor Iván, súper padre tu plática, me encantó, es raro ver un neonatólogo que le guste la falla cardíaca. Y con lo que comentaba Charlie, por ejemplo, nosotros sí tenemos óxido nítrico, milrinona y levosimendan. Hay pacientes, por ejemplo, cardiopatías congénitas operadas, por ejemplo, que ya sabemos nosotros que tienen alta hiperreactividad pulmonar, por ejemplo, las conexiones anómalas, que eso sí los hemos llegado a abordar incluso con los tres.
por el fallo cardíaco. Obviamente vamos trabajando sobre la hipotensión secundaria, pues, o sea, vamos a forzar el ventrículo a que vence esa poscarga y obviamente lo vamos compensando con norepi, incluso con vasopresina, al menos 2 a 3 días. Por ejemplo, si ya alcanzamos nosotros nuestros niveles de toxicidad de óxido nítrico, paramos con el óxido nítrico y nos quedamos con las otras 2 aminas, o incluso ocupamos inhibidores del calcio al final si ya alcanzamos una buena función ventricular. Por ejemplo, me llama mucho la atención en los primeros 2 estudios que aquí me parece más bien que la falla cardíaca es secundaria a la isquemia del ventrículo, porque lo primero que se reporta es una función ventricular disminuida y a partir de empezar a ocupar el levosimendan mejora el vaciamiento del ventrículo izquierdo y disminuye la hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Sí? Yo creo que es importante valorar realmente qué es el mecanismo por el cual sí se nos está organizando la hipertensión pulmonar. Si es obviamente un aspirado de meconio, entonces si no tratamos la causa de base, pues obviamente por mucho que le metamos vamos a seguir en falla y en fuga capilar. Y ese es mi comentario. De acuerdo, súper. Aranza, antes la doctora Luz Helena dice, en el escenario postquirúrgico usamos uno u otro, no los usamos juntos y en cualquiera de ellos agregar óxido nítrico más las estrategias ventilatorias para el BD. Y nuestra meta es evitar la crisis de HAP y la falla derecha aguda. Por supuesto, usamos ciclos de levosimendan y en el Inter usamos milrinona. Aranza, adelante. Buenas noches. Sí, bueno, mi comentario pues sí es más orientado a la terapia intensiva pediátrica. Igual, depende mucho del tipo de postquirúrgico que cuidemos, como ya lo comentaron, y del tipo de disfunción que tengamos. Si es disfunción sistólica del ventrículo derecho, si es diastólica, si tiene las dos, o si hay disfunción biventricular. Habitualmente, si hay disfunción sistólica del ventrículo derecho, sí, para disminuir la poscarga utilizamos óxido nítrico, sobre todo en los postoperatorios de conexión. Así como las estrategias ventilatorias que comenta la doctora Luz y las medidas de primera línea, ¿no? Que sabemos mantener el pH con bicarbonato de preferencia, mantener adecuada pseudoanalgesia y demás. La verdad es muy extraño cuando necesitamos utilizar de manera concomitante el levosimendan, a menos que ya tengamos, como se comentó durante la plática, por la interdependencia ventricular, disfunción ventricular izquierda, o sea, que ya tengamos disfunción biventricular, entonces sí es cuando ya utilizamos levosimendan. En el Inter, o sea, antes de esto, antes de llegar al levo, pues sí utilizamos óxido nítrico, utilizamos las medidas farmacológicas y utilizamos la asociación de milrinona con adrenalina. En los neonatos, nosotros sí hemos visto que son muy sensibles a los vasodilatadores sistémicos, incluso con dosis bajas de milrinona hemos tenido eventos de hipotensión, entonces nos ayudamos un poco con la adrenalina y nosotros a la par utilizamos infusión continua de calcio para mantener niveles de calcio adecuados por esta inmadurez del retículo sarcoplásmico en el neonato y, bueno, que usted es el experto, ¿verdad? Pero, también en caso de utilizar levosimendan, pues sí mantenemos niveles de potasio adecuados, porque hemos visto que mantener niveles de potasio bajos y niveles de calcio bajos al utilizar levosimendan sí nos da bastante problema para que funcione adecuadamente. De acuerdo. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Sí, lo que estamos tratando nosotros de hacer es primero ver si es seguro, como usted lo comenta, que son muy reactivos y más a la milrinona. Nosotros también hemos visto eso. En los neonatos les ponemos tanta milrinona y ¡pum! Se nos hipotensan rápidamente. Tal vez por su efecto, ¿no? Por el efecto que hace del inhibidor de la fosfodiesterasa, pero el levosimendan crea, yo creo que como tienen ya los neonatos poca sensibilidad al calcio, como que les ha caído muy bueno el levosimendan antes que la milrinona. No se hipotensan porque depende de la dosis que usamos, que es 0.05. Le bajamos todavía la que está recomendada, le bajamos todavía un poquito más y lo usamos, porque yo he comentado con algunos otros doctores que como el intensivista le pone, ya saben, ¿no? Doble y doble y doble, y nosotros usamos muy poquito. Entonces no es lo mismo que le llegue el chorrote, ¿no? En una vía central, ¿no? Como ustedes le ponen una vía central la mayoría, y le llegue todo el bolo de levosimendan, también responda
muy rápido. A nosotros, si lo pasamos por el percutáneo y a una dosis, imagínate, lo aforamos a 4.8 y le pasamos 0.2 o 2.4 y le pasamos 0.1, entonces siento que le está llegando el levosimiendam al corazón por goteo y eso nos ha dado mejor resultado. Lo que quiero ahorita es agrupar todos los pacientes que solo tienen la misma causa, que es pulmonar, y utilizar el levosimiendam para ver la función. Si ahí nos funciona, de ahí lo podemos traspolar, ahora sí, a los posoperados con falla ventricular, que eso para nosotros y para ustedes sería más óptimo, ¿no? Más que los otros medicamentos, porque la adrena y principalmente la adrena produce mucho ácido, mucha elevación del ácido láctico en los neonatos, y entonces como que nos gustaría tener otra alternativa. Pero bueno, vamos a estudiarlo, es interesante compartir todos estos puntos de vista, ¿no? Ahí van los socios los socios de Iván a opinar, sus cómplices. Beto, adelante. Sí, pues sí. Eso. No, pues sí, la verdad es que bien interesante el tema. Yo creo que, como dice Iván, el tener más experiencia en el choque del neonato va a dar la pauta para tener mayor información y tener más experiencia en la respuesta del postquirúrgico temprano en el paciente con cardiopatía congénita que es sometido a bomba, ¿no? Entonces, la tendencia, como lo hemos comentado varias veces, es a que se hagan correcciones cada vez más tempranas. Y el hecho, pues, de comenzar a tener más experiencia en el choque del neonato te puede dar un enfoque también diferente al que regularmente tenemos todos como el chip, ¿no? Sabemos que el neonato responde muy diferente a cualquier amina y que pues, es estar ahí al lado también, ¿no? O sea, el levosimiendam yo creo que es una gran estrategia en la insuficiencia cardíaca, ya no tan aguda, ¿no? O sea, el chocado, pues ya sabemos que hay que ponerle dopa, dobuta, adrena, vaso, porque pues no le vas a poner el levosimiendam en el choque agudo. Pero, como dice Iván, el buscar el momento para el timing exacto para poder, una vez que están agotados los receptores, meterle un sensibilizador de calcio, yo creo que ahí existe el área de oportunidad importante para los neonatos y creo que los resultados han sido muy buenos. Gracias, Beto. Antes de Iñaki, darle la palabra a Iñaki, nada más, el doctor Bolo dice, de acuerdo, el óxido nítrico a la base y el levo o milri pueden coadyuvar uno u otro y evitar también las crisis con sedación y alcalosis. Cree que el levo es menos tóxico en recién nacidos. Iñaki, adelante. Perdimos a Iñaki de repente. Sí. Bueno, en lo que regresa, yo creo que se equivocó de botón. Ros, adelante. Hola, saludos a todos, un gusto saludarlos. Buenas noches. Bien interesante la plática, de verdad, buenas noches. Bien interesante la plática y sí, el uso en hipertensión arterial pulmonar ya está hecho en algunos lados. Con respecto al uso en el choque poscardiotomía, hay una buena cantidad de artículos publicados, ¿no? Hay que recordar que de los primeros que lo hicieron, los italianos en el hospital del Bambino Gesù, tienen protocolos ya de hace más de 10 años utilizándolo de manera profiláctica para el choque poscardiotomía. Tienen una revisión bastante buena y bastante grande en el primer estadio de ventrículo izquierdo hipoplásico y también en la cirugía de Yaten, ¿no? Donde ellos establecen que son los mejores escenarios en el uso profiláctico de levosimiendam para choque poscardiotomía, ¿no? Cuando hablamos de profilaxis, híjole, siempre genera un poquito de confusión el intentar curar antes de que empiece, ¿no? Pero hay que recordar que la milrinona, la gran mayoría de las veces sí la usamos, ¿no? Empezamos la infusión de milrinona al inicio del procedimiento quirúrgico para que al momento que la necesitemos tengamos los receptores por lo menos un poco saturados y con el efecto que nosotros buscamos a
a la salida de bomba. Y tenemos una buena cantidad de casos en el cual se utiliza levosimendan en el neonato de manera profiláctica, ya sea la infusión 24 o 48 horas antes del procedimiento quirúrgico, o bien en el inicio del procedimiento quirúrgico, y utilizamos bolos. La verdad es que en el neonato los efectos colaterales asociados que se conocen como hipotensión profunda y fibrilación auricular son prácticamente nulos. Entonces, en lo particular tengo una serie de casos de 42 cirugías de Yaten. Estoy completando mi muestra de 55. Solamente con levosimendan como inotrópico único. Un bolo al despinzamiento aórtico a 30 microgramos por kilo, pasar en 30 minutos. Durante el recalentamiento nos ayuda con el recalentamiento progresivo, eficaz, y prácticamente todos los pacientes se quedan solamente con ese inotrópico en el postoperatorio las primeras 48 horas. Difícilmente requerimos otro. Cuando se requiere preferimos utilizar un poquito de adrenalina. En el contexto del paciente con una crisis de hipertensión arterial pulmonar preferimos vasopresina antes que adrenalina. Y la verdad es que el resultado es bastante bueno. Creo que esa parte del choque postcardiotomía está bien estudiado y bien demostrado que el resultado es bueno, ¿no? De acuerdo, Ros, muchas gracias. Iñaki ya volvió. Adelante, Iñaki. Estaba desconectando. Bueno, y yo nada más para comentar que yo creo que lo importante de aquí la práctica, como está haciendo Iván o el doctor Rosenberg, es reportar. Al final hay muchas estrategias y el levosimendan yo creo que se ha ido muy lento en los últimos 10 años, que aunque hay reportes en neonatología hay muy pocos artículos, la mayoría es en adultos y otros en pediatría, pero efectivamente yo creo que la causa es lo más importante y al final del día es una herramienta extra que se tiene y yo creo que la gente que no lo utiliza es por también la falta de información o el miedo, pero efectivamente cuando hay una vasodilatación se puede combinar con otros fármacos y es un buen vasodilatador pulmonar. La diferencia con la milrinona, pues hubo estudios que decían que era menos arritmogénica, yo creo que también es algo importante a tocar, entonces hay grupos que utilizan la milrinona porque es lo que utilizan, pero yo creo que hay que ver el beneficio que pueda tener levosimendan y si efectivamente da buenos resultados, que es lo importante también de publicarlos para que se pueda crecer la experiencia en varios centros, creo que eso va a ayudar mucho también. Yo creo que es muy bonita la plática, los esfuerzos que están haciendo y hay que terminarlos y mandarlos y publicarlos, pero es importante. De acuerdo. Iñaki, gracias. Enrique Pasos, adelante, bro. Sí, bueno, igualmente, excelente plática, algo muy particular de los neonatos. Nosotros en anestesia, así como lo dijo Rosenberg, yo creo que tuvimos contacto con levosimendan mucho tiempo atrás y hemos tenido ya la experiencia. Y el tema que yo iba a mencionar también de la profilaxis, que creo yo es el punto, al menos en grupo, un poco más complicado, porque no solo es determinar si es de beneficio en el síndrome de bajo gasto, poscardiotomía, sino identificar qué casos me van a hacer hipertensión pulmonar o disfunción ventricular derecha y entonces empezar a utilizarlo 12 horas, 24 horas antes. Y es aquí donde quizá a veces a los anestesiólogos, oye, te recomiendo que iniciemos una infusión de levosimendan. Oye, pero el paciente está estable, se me va a hipotensar y entonces no confían tan fácilmente en iniciar una infusión de levosimendan como una indicación preanestésica porque estamos pensando en la salida de bomba. Y luego, como mencionó Rosenberg, sale el paciente de bomba y empezamos a usar levosimendan ahí en el momento que quizá no vemos, a menos que lo usemos en bolitos, no vemos los resultados que esperamos o no nos es tan beneficioso en el momento de salir de bomba. Entonces yo creo que quizá el punto importante sería identificar muy bien los casos, como se mencionó en Yaten, en algunos otros casos específicos en los que sabemos que nos va a hacer hipertensión pulmonar y eso nos va a condicionar esta disfunción ventricular derecha, pues usar de manera profiláctica como ya está muy bien determinado y lo hacemos con milrinona, ¿no? Entonces, que se podría trabajar en un conjunto, como lo mencionó Iván en su última diapositiva, y que se crean estos protocolos muy bien establecidos del inicio de las infusiones desde antes de la cirugía, ¿no?
Seguro. Sí, yo creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, como lo han comentado todos, o sea, sí hay artículos, pero falta como estandarizarlo y sobre todo como grupos ver esa parte, ¿no? Sobre todo, digo, me da mucho gusto que Iván esté empapado de esto, porque a fin de cuentas ellos son los de primer contacto, ellos reciben al paciente, ellos desde probablemente el diagnóstico in útero estamos ya trabajando en ese tema y sabemos perfectamente cuáles se pueden ver beneficiados. Ahora viene también la otra parte que no podemos dejar de lado, ¿no? Los costos muchas veces institucionales. Digo, afortunadamente, digo, Iván, estamos en la parte privada que difícilmente puede faltar, pero sí nos ha tocado nosotros, al menos en el Hospital Infantil de México, que por costos de repente no hay levosimendan, no conseguimos levosimendan, sabiendo que un paciente puede verse beneficiado al respecto, ¿no? Pero bueno, creo que es muy claro. Yo creo que en este journal se ha tocado 3 o 4 veces el tema de levosimendan, pero nunca deja de haber, como bien lo dicen, nuevos conceptos y sobre todo nuevos protocolos que hay que escribir para entonces ahora sí tenerlos ya bien establecidos, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias, Carlos. Yo siempre hay mucho enriquecimiento en compartir todos estos conocimientos, más aprendo muchísimo más. Yo la verdad no soy muy experto en todo esto de las cardiopatías ni nada, pero la verdad que cada vez me siento como niño en la escuela, ¿no? Voy aprendiendo muchísimas cosas y la verdad lo que yo quisiera es que sí tenemos pues muchas publicaciones y todo, pero creo que ya es momento de que nosotros mismos como grupo y nuestra experiencia y nuestros pacientes, porque hasta simplemente hacer un estudio y son americanos o italianos, lo que sea, y hacer el mismo estudio en mexicanos, ya es válido. Y no es lo mismo leer algo de otro país que leerlo mexicano y decir, mira, nosotros lo vimos y lo descubrimos. Y porque lo más importante es que toda nuestra experiencia que estamos viendo, si no la plasmamos en papel, pues vamos a quedar como la antigua, ¿no? De que, pues yo ya lo había hecho en mi experiencia. Pues sí, pues, ¿y qué pusimos? Pues nada, y al rato, en 10 años sale un artículo donde dice, tal, pues, mira, yo ya lo había, pues sí, pues, pero no lo hemos hecho nosotros. Sé que tenemos muchísimo trabajo, pero creo que este tipo ¿cómo se llama? De apertura en este journal y todo, seguirlo plasmando y siempre haber cosas nuevas que podemos publicar. Y como dice el doctor, y si tiene algunos otros, hasta podemos compartir, ¿no? Hacer un crossover, juntar toda esa información. Hombre, sería excelente, ¿no? De verdad, yo agradezco mucho el tiempo y la participación de todos y seguiré aprendiendo. Yo estoy aquí, siempre ahí me conecto, aunque a veces no entienda, pero siempre trato de aprender algo. Pues muchísimas gracias a todos. Bien, todavía hay un comentario del doctor Bolio. Adelante, doctor. Bueno, no, primero, pues gracias, Iván. El tal Iván de Iván, estuvo muy buena la plática, muchas gracias. No, nada más rápido, es que cuando estaba Enrique comentando de el momento de usar como profilaxis el levosimendan, también digo, está bien, pero tener un poco de cuidado porque hay pacientes que no les conviene que les bajemos la presión pulmonar. Por ejemplo, no creo, habría que considerar pues qué tanto conviene de profilaxis en el ventrículo izquierdo hipoplásico, porque le bajas las resistencias pulmonares y se va a robar todo el flujo aórtico. Entonces, en esos pacientes o pacientes con lo mismo con coartación de aorta o algo, en un momento dado sí tener que valorar eso. Y pues no, nada más felicidades, Iván, porque además yo creo que no se nos debe olvidar a nadie que estamos hablando del recién nacido. Y me tocó recientemente dar una plática en un foro de recién nacidos, bueno, no de recién nacidos, sino de médicos que atienden recién nacidos. Y sí, precisamente hablando del miocardio, cómo es la maduración del miocardio en los primeros 30 días y qué es útil y qué no es útil en los primeros 2-3 días, porque incluso hay cambios desde el recién nacido hasta el 30 días, pero en los primeros 3 días puede haber muchas diferencias de metabolismo, de uso de azúcares, de receptores, etcétera, etcétera. Entonces, sí, felicidades porque además
el recién nacido es diferente. O sea, si siempre decimos que no es lo mismo la cirugía cardíaca de adultos que de niños, lo mismo sucede en el grupo pediátrico, no es lo mismo el niño más grandecito que el recién nacido, ¿no? Pues muchas gracias, felicidades. Gracias, doctor. Gracias. Bien, muchas gracias, Iván. Bueno, pues si hubiera algún otro comentario, por el momento nada más decirles que la próxima semana, por ahí ya se conectó el doctor Edgar Ibinarriaga, el dúo dinámico, el doctor Ibinarriaga y el doctor Ovidio Cortázar se van a encargar de prepararnos la charla. Ya nos van a decir, parece que ahí el tema era algo de arritmias en el periodo prenatal, entonces ya les haré llegar los artículos, seguramente va a ser también súper, súper buena charla. Pues muchísimas gracias a todos. Iván, nuevamente agradecerte la disposición y siempre estar ahí pendiente y participando con nosotros en el grupo. Muchas gracias a todos. Gracias. Y que tengan muy buena noche. Gracias. Hasta luego, buenas noches.